A las 3:58 horas del 28 de noviembre, 4 drones ucranianos vuelan sobre el Mar Negro dirigiéndose hacia el aeródromo de Saki, donde la Fuerza Aérea Rusa guardaba sus juguetes más caros. La inteligencia ucraniana había señalado esa ruta como un punto muerto entre 2 radares rusos. En teoría era una entrada libre, pero en el frente esas entradas libres suelen convertirse en trampas mortales. Como una puerta abierta en una casa abandonada. Está abierta porque el último que entró nunca salió. Los mapas no mostraban que, 6 horas antes, los rusos habían tapado ese agujero con un Tor M2DT. Ver ese vehículo allí era como encontrarse un Yeti en la playa. El sufijo DT lo delata. Va montado sobre orugas articuladas gigantes creadas para arrastrarse por la nieve profunda del Círculo Polar Ártico. Rusia había traído defensas de Murmansk para reforzar el sur. El silencio se quebró cuando el radar del Tor captó el zumbido eléctrico de los drones. El sistema de alerta del dron, líder, chilló con este tono agudo que te avisa que tu ruta segura acaba de convertirse en una sentencia de muerte. Un misil 9M331 salió disparado del lomo del Tor ártico, aceleró a 850 metros por segundo en lo que dura un parpadeo. El operador del dron, líder, reaccionó por puro instinto, empujó la palanca hacia adelante y arrojó el dron en picado contra las olas. El misil intentó corregir la trayectoria, pero a esa velocidad un misil de esa clase no puede sostener virajes por encima de 8G a nivel del mar. La fricción hizo el resto. El misil no pudo girar lo suficiente y se estrelló contra el agua 20 metros detrás del dron. Pero la física no tiene piedad. A esa velocidad el agua deja de ser agua, te recibe como si fuera concreto. La explosión levantó una columna de agua y metralla de 15 metros de altura. El dron líder escapó, cubierto de espuma, pero el segundo, que volaba pegado a su derecha, pagó el precio. La pared de agua lo golpeó como un martillo hidráulico. 2 rotores se arrancaron al instante y el fuselaje de plástico salió dando vueltas, tragado por la oscuridad. La señal de video murió en estática gris. La formación se quebró, la sorpresa quedó arruinada. Los 3 supervivientes se dispersaron dentro del Tor. El operador, sudando en una cabina pensada para 40 grados centígrados, dudaba a quién disparar. Ese aislamiento térmico es tan eficiente que en el clima templado de Crimea, básicamente los operadores se estaban cocinando al vapor antes de que cayera el primer dron. Su ordenador escupía soluciones de tiro, pero la geometría del combate ya no era la misma. Uno de los drones trepó verticalmente engañando al radar Doppler para que pensara que era un caza ascendiendo. Los otros 2 se pegaron tanto a las olas que casi tocaban las crestas. Cuando el comandante ruso comprendió que el trepador era un señuelo, los otros 2 ya habían cruzado la línea de los 1200 metros. Estaban dentro de la zona muerta de la espoleta. A esa distancia los misiles no se arman porque la explosión estaría peligrosamente cerca del propio lanzador. Es como intentar matar a una araña que camina sobre tu zapato lanzándole una granada de mano. Sí, técnicamente vas a matar a la araña, pero te vas a quedar sin pie en el proceso. El camino a Saki estaba abierto, pero ya había costado un dron. 3 objetivos, ultra bajos, rumbo 090. Saben dónde estamos. Esa advertencia llegó a una lancha patrullera clase Raptor que llevaba esperando en silencio junto a los pilares de un muelle abandonado desde la medianoche, con los motores apagados, esperando exactamente este escenario. La Raptor no estaba ahí por casualidad. La inteligencia naval rusa había calculado que los drones ucranianos, tras eludir la primera línea, intentarían cruzar la costa justo en el cambio de turno de las 4:00, cuando la mente piensa en café y no en amenazas. El muelle ofrecía la cobertura perfecta para jugar al escondite con apuestas de millones de dólares. Estaba lo suficientemente cerca de la playa para interceptar cualquier cosa que hubiera sobrevivido al Tor. Si miras la proa de la Raptor, verás la estación de armas remota, Uprava Core, una plataforma giroestabilizada con su propio ordenador balístico, capaz de mantener la mira fija en un objetivo mientras el barco rebota sobre las olas como una camioneta sin amortiguadores. Es como un videojuego, solo que aquí, cuando pierdes, te recogen con una red. A las 4:06, los 3 drones supervivientes cruzaron la costa. Sus operadores volaban a ciegas con GPS. En sus pantallas solo había oscuridad y estática. Pero 6 kilómetros por delante, la cámara térmica de la Raptor ya los tenía marcados. Los motores de gasolina de los drones ardían a 180 grados centígrados. El mar estaba a 12 grados. Esa diferencia hacía que los drones brillaran como brasas en un sótano oscuro. El sistema podía rastrearlos incluso entre la bruma marina. La emboscada comenzó con proyectiles de 14.5 milímetros estallando desde la nada. Estas no son balas normales. Cada proyectil es del tamaño de tu pulgar y lleva suficiente energía cinética para atravesar un bloque de motor o cortar a una persona por la mitad a través de una pared de ladrillo.
El ordenador del cañón calculó la solución de tiro. Objetivo a 140 kilómetros, viento cruzado de 3 metros, distancia 1700 metros. El dron que lideraba la formación recibió 4 impactos en 2 segundos. Las balas perforaron su fuselaje como agujas calientes a través de mantequilla. Pero su debilidad lo salvó. Un FPV es casi todo aire, electrónica en las esquinas, explosivo al frente y un 80% de nada. Las balas atravesaron sin tocar lo esencial. Herido pero vivo, el dron trepó verticalmente dejando un rastro de chispas y humo visible. A 120 metros de altura, la geometría se convirtió en el mejor amigo del dron. El cañón de la Raptor tiene un límite mecánico, solo puede elevarse hasta 65 grados, pero los drones estaban ahora directamente encima del barco en un ángulo de 85 grados. El artillero podía verlos en su pantalla 4K, podía rastrearlos, pero no podía apuntar su arma hacia ellos. Es como intentar matar una mosca en el techo sin levantarte de la silla. ¿La ves? La odias, pero tu cuello simplemente no gira tanto. Desesperado, el capitán de la Raptor rugió. ¡Motores a fondo! Los 2 motores diésel de 2100 caballos de fuerza despertaron. La lancha pasó de 0 a 50 nudos en 10 segundos, pero a esa velocidad el barco no navega, rebota. La Raptor golpeaba las olas tan fuerte que la tripulación experimentaba 4 Gs con cada impacto. El artillero intentó mantener la puntería, pero el estabilizador giroscópico no sabía qué hacer con un barco que se identificaba temporalmente con un avión cada 3 segundos. Los drones se separaron. El capitán intentó girar la embarcación, pero a 50 nudos la inercia dicta la ley. El radio mínimo es 300 metros. Intentar algo más cerrado habría volcado el barco en segundos. Los drones desaparecieron hacia tierra firme, rumbo al aeródromo. El informe de pánico de la lancha Raptor activó una respuesta inmediata. Un helicóptero KA-52 Alligator que patrullaba al este viró bruscamente hacia el punto de intercepción. El piloto llevaba 1 hora y media quemando 400 litros de combustible por hora mirando a agua sin ver nada. Solo le quedaban 40 minutos de autonomía, suficiente para una pelea rápida antes de que la gravedad venga a cobrar su deuda. Si miras este helicóptero notarás algo extraño. No tiene rotor de cola, tiene 2 rotores principales girando en direcciones opuestas sobre el mismo eje. Esto elimina el par motor, la fuerza que hace girar al helicóptero sobre sí mismo. Sin un rotor de cola robando el 20% de la potencia del motor, toda esa energía va a las armas y a la velocidad. Es como conducir con el freno de mano puesto toda tu vida y soltarlo de repente. Descubres que tu motor no era débil, solo estaba encadenado, y el Alligator iba a necesitar toda esa agilidad. El radar Arbalete 52 del helicóptero bloqueó a los 3 drones supervivientes a 7 kilómetros. El piloto seleccionó el misil Vickr. Este misil está diseñado para convertir tanques Leopard en chatarra humeante, no para cazar drones de fibra de vidrio. Aún así, el misil Vickr tiene un secreto sucio. No tiene ojos propios. Sigue un rayo láser como un tren en una vía. El helicóptero pinta el objetivo y el misil tiene un sensor en la cola que mira hacia atrás para mantenerse centrado en el haz. Suena sencillo hasta que recuerdas que el helicóptero se mueve, el dron se mueve, y el misil intenta resolver ecuaciones de trigonometría mientras soporta fuerzas de 15 Gs. El misil pasó a 3 metros del dron líder. Cualquier tanque habría activado la espoleta de proximidad, pero un dron refleja las ondas de radar como un pájaro. La espoleta ni siquiera se enteró de que había pasado junto a un objetivo. El misil de $50,000 se zambulló inútilmente en el mar. El piloto, frustrado, activó su suite de guerra electrónica. El sistema empezó a bombear estática de radio en todas las frecuencias conocidas de control de drones. Con 100 vatios de potencia de salida, es como intentar tener una conversación telefónica mientras estás de pie junto a los altavoces de un concierto de Metallica. Los 3 drones perdieron contacto inmediato con sus operadores en Ucrania, pero aquí está el truco. Intentar interferir a un dron que ya sabe a dónde va es como gritarle a un sordo. Al perder la señal, los drones entraron en modo zombie, ignoraron la radio y siguieron sus coordenadas GPS pregrabadas, sin maniobras, sin dudas, solo ir del punto A al punto B. Uno subió a 150 metros, otro se quedó a 50 y el último se pegó a las olas, donde el viento del helicóptero creaba su propio sistema meteorológico. El piloto del KA hizo un picado agresivo, empujándose contra su asiento con 3 veces su peso corporal intentando alinear su cañón de 30 milímetros. Pero aquí surge el problema de poner armas en helicópteros. Todo el maldito aparato tiene que apuntar a lo que quieres disparar. Además, el cañón estaba calibrado para distancias largas, 1700 metros aproximadamente. A corta distancia, las balas pasan por debajo porque la mira compensa una caída por gravedad que aún no ha sucedido. Los proyectiles explosivos crearon géiseres espectaculares en el agua, pero ninguno tocó a los drones. Acertar un objetivo cruzado mientras picas a 240 km por hora no es habilidad, es pura estadística, y la estadística estaba del lado de los ucranianos.
Entonces, el sistema de alerta del piloto se iluminó en rojo. Estaba a 10 kilómetros de la costa. Había entrado en el anillo de defensa de los sistemas Panzer del aeródromo de Saki. Claro, su transpondedor decía amigo, pero la defensa aérea rusa estaba en alerta máxima, nerviosa y con el gatillo fácil. Los incidentes de fuego amigo rusos se habían vuelto tan comunes que eran, estadísticamente, la segunda causa principal de muerte para sus propios pilotos. El piloto decidió que no le pagaban lo suficiente para ser derribado por sus propios compañeros. Tiró de la palanca y viró hacia el norte. Su trabajo estaba hecho. Las defensas costeras se encargarían del resto. O eso pensó. En el instante en que los 3 drones supervivientes cruzaron la línea de costa, 2 estaciones de radar los pintaron con suficiente energía electromagnética que, si hubieras estado volando allí, se te habrían encendido las amalgamas de las muelas. El radar de vigilancia costera, un Podlet K1 móvil, enviando datos de tiro frenéticos a los sistemas Panzer S-1 que protegían la base. Pero aquí está la ironía de la guerra. Tras los ataques de la semana pasada que vinieron desde el norte, los comandantes rusos habían reposicionado todos sus Panzer mirando hacia el norte. Girar la torreta y los cañones para enfrentar una amenaza que viene desde el sur toma 30 segundos. En la vida civil, 30 segundos es lo que tardas en atarte los zapatos. En el combate moderno a baja cota, es la diferencia entre recibir una medalla o convertirte en el próximo video viral en Telegram. El primer dron ucraniano no huyó del radar, trepó directo hacia él, siguiendo la señal del Podlet K1 como quien sigue el olor a pan recién hecho. El radar operaba a 250 kilowatts de potencia. Básicamente, estaba gritando, «Aquí estoy», en lenguaje electromagnético, claro. La tripulación rusa vio en sus pantallas cómo el dron se acercaba a 150 kilómetros por hora. El radar podía verlo todo, pero no podía hacer nada al respecto. Es como una cámara de seguridad 4K viendo cómo roban tu casa mientras estás de vacaciones en Cancún. Tienes una imagen perfecta del desastre, pero cero capacidad de intervención. El Panzer más cercano, desesperado, disparó un misil 57-6 mientras su torreta aún estaba girando. El misil pasó de 0 a 2 veces la velocidad del sonido en 4 segundos, pero el dron ya había cruzado la línea mágica del rango mínimo. El sistema de seguridad del misil impidió que la cabeza de guerra se armara para no destruir al propio lanzador. El misil se autodestruyó inofensivamente en el aire, sumando otros $40,000 a la factura de pérdidas del día. El segundo dron usó el terreno como escudo. Las ondas de radar rebotaron en el suelo creando imágenes fantasma. El ordenador del Panzer veía 3 drones a diferentes alturas cuando solo uno era real. A las 4:15 el primer dron impactó contra la antena del radar Podlet K1 a 150 km por hora. La carga hueca en su nariz convirtió 4 kilogramos de explosivo en un chorro de cobre fundido moviéndose 8 veces más rápido que una bala de rifle. Atravesó la maquinaria como si fuera papel mojado. 6 segundos después, el segundo dron se sacrificó contra el sistema de control del Panzer. La explosión pareció un amanecer en la dirección equivocada, destello naranja, humo negro y el sonido inconfundible de la tecnología punta convirtiéndose en chatarra. El tercer dron, el último superviviente, dañado y vibrando violentamente, se alineó con su objetivo final, el hangar 3. Aquí no había aviones AN-26 viejos. Dentro, alineados como trofeos, estaban los drones Orion y Fosport de Rusia, cargados de combustible y listos para despegar al amanecer. Era esencialmente un regalo envuelto con una etiqueta gigante que decía, «Por favor, explótame». El dron comenzó su picado final a las 4:16. Impactó en el centro del techo de chapa. La explosión inicial fue pequeña, pero la secundaria fue bíblica. El combustible de aviación y las baterías de litio de los drones rusos detonaron en cadena. La bola de fuego alcanzó los 40 metros de altura y los 2500 grados centígrados, temperatura suficiente para licuar el aluminio de los fuselajes, lo cual quedó demostrado al día siguiente cuando las fotos satelitales mostraron charcos de metal plateado donde antes había aeronaves de combate. Una vez más, Ucrania había golpeado la misma base, demostrando que las defensas aéreas rusas funcionan exactamente igual que esas máquinas de garra para sacar peluches. La garra parece fuerte, el premio parece seguro, pero el sistema está trucado para que se te caiga todo en el último segundo. Fin de la misión. Cambio y fuera.